La historia del batallón perdido de Norfolk es un suceso impactante. Controvertida y negada por muchos, la historia inicia durante la Primera Guerra Mundial. Según algunos registros, el 21 de agosto de 1915, durante la batalla de Galípoli, una unidad de británicos intentó asaltar una posición turca en Anafarta. Durante la batalla, algo extraño sucedió. Según una publicación de la revista Space View en 1965, 3 sobrevivientes neozelandeses afirmaron observar cómo su regimiento se adentraba en la espesa niebla y desaparecía para siempre. Tras conocerse la historia, aparecieron muchas teorías, pero ninguna daba explicación sobre lo que había ocurrido. 250 soldados y 16 oficiales se esfumaron de la faz de la tierra. Algunas personas consideran que fue una deserción en masa, aunque algunos aseguran haber observado extraños objetos voladores y densas nieblas durante el incidente. ¿Qué sucedió al batallón perdido de Norfolk en 1915? ¿Intervinieron los ovnis? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Este caso sí que me llama la atención porque parece de ciencia ficción y yo sí quiero ser muy directa, Alejandro. ¿Para usted es realidad o ficción, mito o leyenda? ¿Qué hay ahí? Para mí claramente se trata de uno de los tantos bulos, de los tantos mitos que se han tejido alrededor de las décadas sobre el fenómeno ovni. 21 de agosto de 1915, la gran batalla de Galípoli, el otrora Imperio Otomano frente a las fuerzas británicas durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, un batallón compuesto por más de 2.000 hombres se lanzan a conquistar un punto bastante escarpado, un lugar de difícil acceso. De repente aparece una densa niebla y, de acuerdo a los primeros informes, estos 2.000 hombres desaparecen sin ninguna explicación convencional. Este mito se fue tejiendo con el paso de los años. En 1965 aparecieron unos testigos, unos soldados neozelandeses, quienes habían comentado que habían hecho parte de este batallón, que ellos habían sido testigos de cómo sus compañeros se habían esfumado sin dejar rastro. Sin embargo, en los últimos años, y es aquí en donde baso mi respuesta que te doy, Joana, sobre que esto es un mito, informes del gobierno británico establecen que precisamente en ese punto, en la batalla de Galípoli, fueron recuperados 250 cuerpos de estos soldados británicos que hicieron parte de este batallón. La hipótesis oficial que se maneja hoy en día es que seguramente por la densa niebla los soldados británicos se lanzaron contra un contingente de ametralladoras otomanas, quienes desde luego ultimaron a estos soldados por la falta de visibilidad, y literalmente esta fue una trágica consecuencia, un trágico desenlace para las tropas británicas. Rodrigo, quisiera preguntarle lo siguiente. Hay muchos casos, usted que fue militar y ha estado muy cerca a muchos militares, oficiales y soldados en el mundo, hay muchos casos como estos que se han explicado por la intervención de los ovnis. Por ejemplo, en Chile es muy conocido el caso del Cabo Valdés. Y también en Bolivia es conocido también estos casos de ovnis estrellados también en la frontera con Argentina y de operaciones militares secretas. ¿Usted qué piensa de estos que ya no son solo avistamientos y no solo encuentros de aviadores que usted conoce muy bien, sino de estos supuestos casos de raptos o abducciones de militares? Bueno, te agradezco la pregunta porque precisamente en el caso Valdés, los que están hablando o los que hablaron posterior a este reporte son los propios testigos. Es decir, hubo una conferencia de prensa con una entrevista a los días posteriores al incidente del Cabo Valdés en Putre. Esto fue el 25 de abril de 1977 y la entrevista se hace la primera o segunda semana de mayo de ese mismo año, con el protagonista y atrás sus soldados que fueron testigos de esta pérdida de tiempo, porque el hombre se perdió 15 minutos y volvió con una barba como de 5 días, que es como el testimonio que ellos hasta el día de hoy sostienen, y han existido varias publicaciones que lo corroboran porque
principales testigos, que en este caso eran los soldados, mantienen su versión de que ese día fue el día más que más susto han pasado en sus vidas, y por otro lado, siguen corroborando que su jefe o comandante en ese momento de la guardia, que era el cabo Armando Valdés, se desapareció por un lapso de 15 minutos. Eso lo reportan los testigos. Lo que sucedió acá, y lo que acaba de explicar Alejandro, que es una explicación extraordinaria, es porque la revista Space View en 1965 señaló esta posibilidad al desaparecer lo que en esos momentos ellos consideraban un regimiento. Resulta que después se empieza a indagar detalles, y yo lo invito a que lean, vuelvo a insistir, el libro de J.F.C. Fuller, que es Batallas decisivas del mundo occidental, donde claramente se deja en claro que esta derrota del ejército inglés o del Imperio Británico le significó un cambio de jefaturas. En efecto, se fueron o fueron reemplazados. El general Hamilton fue reemplazado por esta derrota, porque la intención de ellos era conquistar el cruce que hay en ese momento, Constantinopla, actualmente Estambul, para evitar el flujo con el Mar Negro. Pero eso no se pudo llevar a cabo porque Liman von Sanders, que era en ese momento un general turco, vio esta posibilidad de reforzar sus tropas con 2 divisiones más, haciendo una verdadera masacre con lo que fue un batallón británico. El reemplazo del general Hamilton fue sucedido por el general, creo que es de apellido Moro. Entonces, cuando uno indaga en profundidad, ahí se da cuenta que este caso fue, no sé si creado o fue de una otra manera pensado por una revista ufológica, Space, o una revista de ciencia ficción, una revista de ciencia, de ese momento, 1965, donde el tema OVNI estaba todavía en boga sin tener hoy día lo que nosotros conocemos. Entonces, ahí hay que descartarlo inmediatamente. En cambio, cuando hay testigos de primera fuente, como ya lo vimos con el general Jafari, con el caso del cabo Valdés, u otros que dicen, yo viví eso, ellos me acompañaron, ellos también lo vieron, es diferente. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que hay relatos de primera fuente y relatos secundarios o fuentes secundarias que a veces no siempre son muy precisas. Así es, y eso es precisamente lo que hace que estos casos pues cojan fuerza y realmente sean interesantes para analizar, y es cuando se cuentan, como decía Rodrigo, de primera fuente, quién lo vivió. Y por eso en este programa siempre decimos, es muy importante para nosotros conocer los testimonios, escuchar a esas personas que además vivieron ese hecho, que son las únicas que tienen la verdad sobre lo que pasó. Por ahora vamos a comerciales con este libro, un clásico de clásicos, El psicoanalista. Este es En la mira, la tercera entrega de esta saga, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería del país y nos lo envía Penguin Random House. Así que aquí está, Alejandro, yo creo que usted quiere este libro, entonces de una vez se lo regalamos. Ya regresamos en Más Allá y recuerden seguir escribiendo con el numeral de hoy, OVNIs Más Allá.